Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades y exploramos esas anécdotas que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene con la piel de gallina. ¿Están listos para un viaje al pasado, a una época dorada de dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento turco? Porque hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, una pareja que, aunque ya no esté junta, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y no vamos a hablar de rumores o de dramas sin fundamento. Vamos a centrarnos en ese gesto, ese acto de amor puro y sincero de Atay hacia Serine, que según las crónicas de aquel entonces, fue el que terminó por conquistar a la bella actriz. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes de una novela, pasión, admiración y un detalle que lo cambió todo. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta fascinante historia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad de cinéfilos y fanáticos de las estrellas. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que subimos. Nos encanta tenerlos aquí, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es, sin duda, una de las más comentadas y admiradas en la historia reciente de la televisión turca. Se conocieron en el set de la serie Medcezir, un remake de la famosa DOC, donde interpretaron a la icónica pareja de Yaman y Mira. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, electrificante. Las cámaras captaban una conexión que iba más allá de la actuación, y los fans, por supuesto, no tardaron en notar y alimentar esta chispa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la pantalla. Si bien es cierto que la química era innegable, también lo es que ambos actores eran jóvenes y estaban en el auge de sus carreras. A Atay, ya consolidado como uno de los galanes más codiciados, y Serine, con un talento desbordante que la catapultaba hacia el estrellato. Se rumoreaba que al principio Serine era un poco más reservada, quizás cautelosa ante la intensidad de la fama y de la figura de Atay. Aquí es donde entra en juego el protagonista de nuestro relato, un gesto de Atay que, según muchos, marcó un antes y un después. Verán, en el mundo del cine y la televisión, el reconocimiento suele venir en forma de premios, de aplausos, de titulares de prensa. Pero a veces son los pequeños detalles, los actos íntimos y sinceros, los que realmente logran conmover y abrir puertas en el corazón de alguien. Se cuenta que Atay, consciente de la posible reticencia de Serine o simplemente queriendo demostrarle la profundidad de sus sentimientos y admiración, hizo algo que trascendió las convenciones. No se trató de un regalo ostentoso ni de una declaración pública en medio de una alfombra roja. Fue algo mucho más personal, algo que demostraba que él la veía, que la entendía y que valoraba su esencia más allá de su fama. Los rumores, que en este caso parecen tener un sustento importante, apuntan a que Atay, en un momento crucial de su relación, decidió escribirle una carta. Sí, una carta escrita a mano. En una era dominada por los mensajes de texto y las comunicaciones digitales, este acto de antaño se convirtió en una poderosa declaración. No una carta genérica, sino una que estaba impregnada de sus pensamientos más profundos, de su admiración por el talento de Serine, por su inteligencia, por su forma de ser. Imaginen la escena. A Atay sentado concentrado plasmando en papel sus sentimientos por Serine. No eran solo palabras de amor, se dice que también le expresaba su respeto por su profesionalismo, por la dedicación que ella ponía en cada proyecto, por la luz que irradiaba. Le hablaba de cómo la admiraba no solo como actriz, sino como persona, reconociendo su fortaleza, su belleza interior y exterior. En esa carta a Atay no solo le declaraba su amor, sino que también le transmitía una vulnerabilidad que era poco común en él, un actor que a menudo se mostraba reservado ante los medios. Le abría su alma, por así decirlo, y le mostraba el profundo impacto que ella tenía en su vida. No era un intento de conquista superficial, sino una muestra genuina de apreciación y de cariño profundo. Y parece que este gesto tuvo el efecto deseado. Serine, dicen, quedó profundamente conmovida. En un mundo donde a menudo se prioriza lo material o lo llamativo, recibir un gesto tan personal y sincero, una expresión escrita de amor y admiración, debió ser algo que resonó muy hondo en ella. Una carta escrita a mano tiene un valor intrínseco, un toque personal que ningún mensaje digital puede igualar.
Es tangible, es íntima, es una ventana directa al corazón de quien la escribe. Se cuenta que fue en ese momento cuando Serenei realmente se dio cuenta de la profundidad de los sentimientos de Aatai. Más allá de la atracción física o de la química profesional, esta carta le demostró que él la veía en su totalidad, que la valoraba por quien era, y que estaba dispuesto a ir más allá de lo convencional para expresarle lo que sentía. Este acto de romanticismo clásico, en pleno siglo XXI, fue lo que, según las fuentes, terminó de derretir el corazón de la hermosa Serenei. Este no fue solo un romance más en Hollywood turco, fue una historia que capturó la imaginación de millones. La pareja se volvió inseparable y su relación fue seguida de cerca por la prensa y los fans. Compartieron momentos públicos, pero también se les veía disfrutando de su intimidad, construyendo una relación sólida basada en el respeto y la admiración mutua. La carta de Aatai se convirtió en un símbolo de su amor, un recordatorio de que en medio del brillo y el glamour de sus carreras, existían gestos de pura humanidad y de amor sincero. Fue un detalle que demostró que a pesar de su juventud y de la presión de la fama, Aatai poseía una sensibilidad y un romanticismo que iban más allá de lo esperado. Por supuesto, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo fugaces. Aunque su relación terminó, el recuerdo de este gesto y de la intensidad de su amor perdura. Nos enseña que a veces el mayor regalo que podemos dar a alguien que amamos no es un objeto material, sino una expresión sincera de nuestros sentimientos, un acto que demuestre que realmente los vemos y los valoramos. En resumen, la historia de Aatai Ulusoy y Serenei Sarkaya es un hermoso ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más públicos. Y el gesto de Aatai, esa carta escrita a mano cargada de admiración y cariño, es un recordatorio de que los gestos sencillos, pero profundamente sinceros, tienen el poder de conquistar corazones. Fue un acto de romanticismo puro que demostró que, detrás de los ídolos de masas, hay personas capaces de expresar su amor de la manera más hermosa y genuina. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por la apasionante vida de Aatai Ulusoy y Serenei Sarkaya. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia que nos demuestra que el amor verdadero puede manifestarse de las formas más inesperadas y conmovedoras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Creen que este tipo de detalles románticos aún tienen el mismo impacto hoy en día? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, su feedback es súper valioso para nosotros. Antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos para que más personas conozcan esta increíble historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y por supuesto, mucho más amor por nuestras estrellas favoritas. Hasta la próxima.